Bienvenidos a Voces en Construcción, el podcast de M2 Desarrollos donde ponemos en común ideas, experiencias y desafíos que hacen crecer nuestra industria. En este espacio abrimos el micrófono para escuchar las voces que hacen que las cosas pasen, las de quienes formamos parte de M2 y las de quienes aportan su visión y experiencia en la industria. Vamos a conversar sobre innovación, tendencias, arquitectura y las historias detrás de cada proyecto. En esta ocasión vamos a recibir a Marcelo Borgonovo, abogado y socio fundador de M2. ¿Cómo está, Marcelo? Bien, muchas gracias por la entrevista. Bueno, lo primero que queríamos saber es cómo surgió la idea de formar M2 y cuál fue tu principal motivación para fundar esta empresa. Bueno, vamos a tratar de analizar la frase que usaste. Sí. Es decir, dijiste palabra idea. Yo creo que, generalizando, las ideas en la vida de un individuo son fundamentales porque cuanto más ideas tenemos, más lejos de la muerte estamos. Es decir, una persona debe tener ideas para no morirse. En cuanto a la idea de M2, también en mi vida representa, por supuesto, una historia. Yo fui abogado, tuve un mandato familiar y también alguna afinidad con las ciencias sociales. De hecho, ejercí muchos años. Fui feliz, pero siempre tenía el germen de algo más, de algo distinto, que, si debo ser justo, lo heredé de un abuelo mío que era empresario. Fue un empresario importante en Rosario. Delegó en mí un montón de ideas, de pasiones, de improntas. Estoy hablando del año 60, 65, que, bueno, fueron germinando y haciéndome tener una especie de inquietud de que yo no iba a ser nunca un comentarista de la realidad, sino iba a querer modificar la realidad. Y entre las cosas que a él le gustaban estaban los inmuebles. Y bueno, yo me recibí de abogado, empecé a ejercer y no te sabría decir por qué, porque mi especialidad era el derecho de familia. Siempre desde el costadito de donde la abogacía se toca con el tema inmobiliario, sentí una inclinación que, bueno, fue mérito de los psicólogos que me tocaron después, que estaba en mi inconsciente, de ir acercándome a los inmuebles, comprar algún inmueble en remates, con problemas de papeles, arreglarlo. Pero te diría que lo hice la mayor parte de mi vida, casi hasta los 45 años, como un hobby, como algo que me hacía feliz, pero no dependía a mi modo de vida de eso. Pero sí te podría decir que lo disfrutaba y mucho. Hoy sé, sin ninguna duda, que lo que me hacía feliz era ver cómo yo había cambiado ese inmueble o cómo lo había elegido y había conseguido introducir muy modestamente, a la mínima expresión, una modificación en la realidad positiva. Y mirá que eso lo hacía en un contexto de un ejercicio bastante arduo de la profesión, donde, uno modifica bastante la realidad, sobre todo en la especialidad que yo tenía. Por la época decidí solo dedicarme a las tareas de índole privada, no públicas, y yo ya traía una historia privada muy importante. Claro. Y bueno, ya hice mi primer fideicomiso, construimos un edificio con un socio, después con 4 socios más hicimos otro edificio más, y bueno, me fui acercando, mis hijos fueron creciendo, y bueno, te diría que una suerte de espontaneidad y de circunstancias familiares me llevaron a encarar con uno de mis hijos, con Federico, que es el más chico, el primer emprendimiento, digamos, familiar. Luciano se unió rápidamente y un día en una esquina lo encontramos a Carlitos y bueno, y ya los empecé a coordinar porque eran muy chicos. Claro.
¿Qué edad tenían ellos más o menos en ese momento? Te estoy hablando de escasos 20, 21 Claro. años. 24 Carlos, que era un poco más grande, 25. Les presté mi estudio como lugar de reunión durante 3 o 4 años. Y bueno, y al cabo de 4 años ya éramos otra cosa. No esto, pero ya éramos otra cosa. En ese momento yo descubrí que esa pasión de no ser comentarista de la realidad, sino de modificarla, lejos de adormecerse, se había visto tremendamente enriquecida. Claro. Y si bien yo siempre tuve socios, te diría que fue la primera vez que tuve un equipo. ¿Cómo diferencias el socio y el equipo? No, el socio es una persona que tiene algunos elementos del equipo, quizá de una manera más inmediata, que es la confianza. Claro. Es el reparto de tareas, pero generalmente es la persona que te complementa a vos en el ejercicio de una sola cosa, en el cual vos sos más idóneo en una parte y tu socio es más idóneo en otra. Si bien hay empresas que tienen 2 socios, pero claro, no son un equipo. Claro. El Una equipo, medición tarea. como yo lo veo, es un desafío muchísimo más importante, tanto intelectual como material. Es decir, es empezar a confiar en muchas más personas, a coordinar el trabajo entre muchas más personas, sacándole lo mejor a cada una de ellas y bueno, llevando el principio de la especialidad a su mayor extremo, es decir, cada una hace algo que lo hace muy bien, pero a su vez forma parte de un todo. Y ahí descubrí algunas cosas que son interesantes, como que hay un lenguaje de equipo, es decir, no todos pueden hablar como quieren, sino todos tienen que empezar a hablar para que los otros entiendan lo que uno quiere decir. Claro. Porque hablar con un socio es muy fácil, Claro. pero hablar con 4 tipos que además son inteligentes y hacen cosas distintas, puede estar diciendo lo mismo y nadie se entera, ¿viste? Claro. Es fantástico eso. Inclusive discutir y darte cuenta al final de la discusión que estaban diciendo lo mismo. Estoy hablando de la parte más embrionaria de un equipo, ¿no? Sí. Luego, por la misma dinámica de un equipo, vos vas incorporando, si te va bien y si entendés lo que es un equipo, más gente. Y ahí tiene sus beneficios y tiene sus riesgos. En un equipo haya 5 o 100 personas, siempre tiene que haber un grado de confianza y la confianza siempre implica una apuesta. Porque cuando vos confías te puede ir mal, pero te va a ir peor si no confías en alguien. Claro. Porque uno en la vida solo no es nada. Y el mejor vínculo que podés tener con otra persona es la confianza. Después de eso, vos podés construir cualquier cosa. Claro. Pero si vos estás sospechando o no confías en la persona con la cual vos compartís las mayores responsabilidades creativas y materiales, no tiene sentido. Por supuesto, hay grados de confianza. En una pirámide de la estructura de una empresa, no todos los grados de confianza son lo mismo. Pero Claro, debe haber confianza. Y te voy a decir una cosa que descubrí mucho después. Que a veces tengo algunos enemigos en eso. Un gran complemento de la confianza es el humor. Ok, ¿cómo sería eso? Y la persona tiende a confiar y a crear más cuando se siente libre o liberada y no vigilada. Claro. Y el humor Libera. libera. Sí. Me gusta. Hay una idea, perdón, que quiero retomar que Sí. comentaste al principio, este concepto justamente, vale la redundancia, de idea como un escape de la muerte, como una extensión. ¿Cómo sería eso? Me interesa el concepto ese que lo desarrolles. Y yo te diría que, bueno, tendríamos que entrar en temas muy pesados, pero básicamente si vos tenés una filosofía existencial
es que un hombre se va construyendo y es el fruto de su propia construcción. En la medida que vos no tenés ideas, no tenés proyectos. No es lo mismo una idea que un proyecto, pero al tener varias ideas, hay una de la cual te enamorás. Cuando tenés una idea que empieza a darte vueltas en la cabeza y en el estómago, tiene mucha chance de convertirse en un proyecto, pero falta. Tenés que tener valor, tenés que tener algo que es muy importante. Mirá, sin querer provocaste un tema. Una cosa es tener una formación. Yo era abogado, Claro. tenía estudios de antropología, tenía un posgrado en Derecho de Familia, que me costó mucho, no fue fácil. O sea, tenía una formación buena. Ahora, con la formación, si vos querés pasar a modificar la realidad con algún tipo de obra, ya sea del tipo que sea, querés crear, generar riqueza, no te alcanza. La formación es una parte muy importante, importantísima, pero tenés que tener idea, llamémosle sentido común, de cómo se hacen las cosas en la realidad. Que, por ejemplo, ese principio, hablemos bien, ese principio que ganar una discusión y te lleva mucho tiempo y vos pensás que derrotaste al otro, no sirve para nada. Es mucho más lucrativo que el otro te derrote, pero aporte una idea o llegar los dos a una conclusión. Si tenés que dejar el ego de lado como primera regla, y en segundo lugar, tenés que saber cómo funciona la gente, poder intervenir en la realidad con alguna posibilidad de éxito, desde las cosas más pequeñas a las más grandes. Entonces vos conocés un montón de gente que son o proveedores o compradores o intervinientes de otro tipo, con los cuales te vas vinculando y vas generando relaciones, que si no tenés sentido común y solo tenés formación, no te sirve para nada. Claro. No te sirve para nada. Lo más probable es que pierdas tiempo. Es lo mismo que un abogado que hace una demanda cuando con 2 llamados telefónicos, si tiene sentido común, puede negociar y arreglar el asunto. Claro. Es una gran diferencia. O sea, yo tengo que agradecer que tuve no solo la suerte de formarme, sino de aprender a interactuar con la gente. Bueno. Es una habilidad fundamental para todo. Sí, con eso te contesto un poco la diferencia que hay entre una idea y un proyecto, ¿no es cierto? Ahora, por supuesto, que hay tipos que tienen grandes ideas y grandes proyectos, y hay tipos que tienen ideas chicas y pequeños proyectos. Lo que no quita que en la vida de un individuo eso sea muy significativo, entre tenerlo y no tenerlo. Claro. Porque uno te lleva a vincularte con gente, uno te lleva a modificar la realidad. Yo te digo, la emoción que yo he sentido cuando he visto el primer edificio que hicimos levantado, es decir, esto lo hicimos nosotros. Bueno, me estaba contando de estos comienzos de M2 cuando se forma el equipo, que estudiabas en tu oficina. ¿Cuáles fueron los desafíos que tuvieron en ese momento? O no, la dificultad de eso, de armar un equipo, de emprender juntos, de poder comunicarse como decías previamente. Y lo más interesante y también divertido fue la relación entre el equipo y los proyectos, porque cuando vos estás hablando de proyectos, vos estás hablando de lo que sos capaz de hacer, de tus propios límites. Bueno, nosotros los primeros 3 años, bueno, hacíamos lo que podíamos. Ya el cuarto, quinto, y empezamos a mirar para atrás y empezar a sorprendernos de lo que habíamos crecido, en términos muy relativos, pero habíamos crecido, empezó a generar una turbulencia bastante positiva dentro del grupo y sobre todo un análisis interno, decir, bueno, medio que esto fue espontáneo, medio que no entendíamos mucho, pero medio que ahora sí ya entendemos, comprendemos y sobre todo sabemos de lo que somos capaces. Claro. Y empezamos a subir la vara. Empezamos a cada uno plantearse, bueno, ¿qué necesidades tenemos para salir de esto? Que en algún momento era mucho para nosotros, 4 años antes. Bueno, ahora esto es poco y queremos crecer. Y bueno, eso tenía muchos impactos que
donde explotó todo hacia afuera y hacia adentro, porque teníamos que reorganizarnos, desde buscar un socio a buscar gente que nos acompañara y gente que pudiéramos incluirla en el mecanismo. Y bueno, eso es un arte muy difícil que te diría que no se aprende fácilmente y mucho menos se ejerce fácilmente. Claro. ¿No? Ahora, bueno, ahí con el humor, con apuestas de confianza que a veces salieron mal, y en una época, porque todo también tiene que ver con el contexto. Nosotros arrancamos más o menos hace 15, 16 años. El contexto no era el más auspicioso para una empresa. Perfecto. Tampoco era espantosamente malo, pero no era bueno. Estábamos muy lejos de tener un contexto bueno. Y sin embargo empezamos a crecer, empezamos a tener principios de cómo tenía que ser nuestro producto para nuestras posibilidades, lo cual fue un alarde de inteligencia muy positivo y colectivo. Hagamos esto porque podemos hacer esto, lo podemos hacer bien, podemos enamorar a la gente en este segmento, no en otros, donde tenemos competencias muy distintas. Perdón, pero ¿qué distingue a M2? Me está hablando de estas cuestiones que podemos ir por este lado. Precisamente eso. A ver, el mercado de la construcción es muy asimétrico en la cantidad de empresas y tipos de empresas que hay. Acá hay empresas de diverso tipo, empresas que son de tercera generación y que a lo mejor podrían estar 2 años, 3 o 4 o quizá una generación más sin trabajar. Claro. Y hay empresas que necesitan trabajar y crecer. Bueno, nosotros estábamos en el segundo grupo, obviamente, primero porque éramos muy jóvenes. Nosotros, te dije que estábamos en un contexto económico donde la gente valoraba mucho lo que era la reserva de valor. Y bueno, nosotros entendemos que un departamento que es convertible rápidamente en dinero o es un bien transable en la sociedad y no es un clavo, es una reserva de valor. O sea, hacer algo lindo y tratar de explicar a la gente que si en algún momento tenía una urgencia y quería deshacerse de eso, lo iba a poder hacer en un valor superior o igual al que lo había comprado rápidamente. ¿Y por qué? Porque, bueno, dentro de su rango de mercado era un producto de excelencia. No era necesario ser un producto premium para ser un producto de excelencia en un rango de mercado. Claro. Bueno, me gusta cómo los conceptos de sentido común y información van interviniendo en todo tu relato. Sí. Digo, estas cuestiones son de pensar en la gente que, claro, justamente eso tiene un bien, que no quiere que sea un clavo, que pueda ser canjeable velozmente, es fundamental. Y te pregunto, ¿cómo describirías la cultura de trabajo en M2? Porque vos me estás hablando de la motivación, que es como una especie de constante, entiendo, y siempre como llevar la línea un poco más allá. Que no en todos los casos tiene que ser así. O sea, digo, hay gente que llega a un estadio y dice, bueno, acá estoy bien, acá estoy cómodo, pero noto en vos que hay una constante, como hablamos antes de las ideas, esas cuestiones, de ir como moviendo y siempre yendo un poco más. ¿De dónde sentís que viene eso? Mirá, la cultura tomada en un sentido estricto, no lato, porque toda la sociedad es cultura, ¿no es cierto? Es un elemento imprescindible. Cada empresa tiene su cultura y cada empresa tiene sus reglas y sus principios. Nuestra idea, como te decía hace un rato, es que la libertad, el humor y la confianza, tanto en un aula, porque yo he tenido un paso por la parte académica, yo he sido profesor, hacen que vos al individuo le saques lo mejor. Que el individuo tenga temor o alguna actitud reverencial, para mí es nefasto. La persona tiene que actuar con libertad, tiene que sentirse feliz de ir a trabajar, por supuesto, dentro de lo que se puede. Sí. Y eso vos primero lo tenés que cultivar en el grupo que la dirige. Lo tienen que sentir los que dirigen. Y a partir de eso, desde el primero hasta el último integrante de la empresa, digo último, no hay ningún último. Sí. Quiero decir, hasta el más nuevo,
tiene que empezar a sentir que está en un grupo donde, si bien somos todos seres humanos y tenemos nuestros problemas y tenemos algunos problemas que dirimir, la regla es precisamente la integración. Claro. Eso es lo que nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque le sacás lo mejor. Un alumno que estudia con miedo nunca va a ser creativo. No. Si va a estudiar de memoria o buscar la forma de zafar. Y lo digo por experiencia, de ser alumno y de ser profesor, Claro. es decir, las dos cosas. Y bueno, es eso. Sí. No hay mucho más. Pensando un poco en el futuro, Sí. ¿cómo ves a M2 de acá a 5 años? ¿O cómo te gustaría proyectarlo? ¿Cómo lo imaginas? Eso es muy interesante. Voy a cumplir 72. Y te diría que tengo más pasado que futuro. Si ya que vamos a hablar del futuro, hablemos del futuro. Claro. Cuando vos haces ese balance y vos ves que ya el futuro le pertenece más a otros, pero vos llegaste a una edad y que todavía el futuro te sigue perteneciendo, es muy interesante. Bueno, estoy en eso. No me preguntes más. No tengo mucho más para decir, ¿viste? Yo creo que el futuro ya es de otros, pero sigue siendo mío a esta edad y me sobra con eso. Por supuesto. Sí, no, aparte, también digo, las ideas, como comentábamos al principio. Ideas me sobran. Claro, y también eso, digo, tus propias ideas dentro de M2. Lo que pasa es que yo soy producto de una cultura, vos calculás que nací en el año 52, Sí. donde a pesar de hacer muchos esfuerzos, hay un montón de herramientas culturales, estoy hablando específicamente de todo lo que es computación, comunicación, Sí. etcétera, que yo las tomé de grande, o sea, no forman parte de mi época, ¿sí? Y tengo que ser muy comprensivo de algunos límites que tengo y de algunas ventajas que tienen otros, pero no lo vivo mal. Claro. Lo vivo como algo natural. Y bueno, tengo a veces que concebir ideas partiendo de la base de que algunas herramientas no las comprendo tan acabadamente como las pueden concebir todos los que están acá, que por suerte son más chicos que yo. Me encantaría conseguir a alguien más grande que yo que estuviera acá, pero no hay. Claro. Hay que incorporar uno. Sí. Y me gustó el concepto de que cuando estabas contando la primera vez que viste el primer edificio que construyeron, y me gustaría que me cuentes también cómo fue esa sensación, que profundicemos en eso, y también en cómo fue la vista del último edificio que ha construido M2. ¿Se siente lo mismo? ¿Cómo es? No, mira, hay un cuento de un escritor cubano muy divertido que una mona tenía un monito y que le decía que algún día iba a poder subirse a la palmera y comer su propia banana. Y bueno, y el monito pensaba permanentemente en eso y un día fue capaz de subir a la palmera y comerse su primera banana. Y la llama la madre varios días después y dice, vos sabés que todas las bananas que comí después no tenían el mismo sabor que la primera. Y la madre lo mira y le dice, es que la primera era 90% expectativa y 10% de banana. La expectativa después se transforma en emoción. Nunca más te vuelve a suceder. Bueno, también, bueno, digo, has tenido un recorrido amplio y muy variado. Digo, comentabas que arrancaste como abogado, te especializaste en derecho familiar, después te estuviste como interventor y te vinculaste con inmobiliario más de profundidad. Para mí va a quedar corta la pregunta, pero ¿qué consejo le darías a alguien que quiere, ya ni diría emprender una área, emprender en general? Digo, esto, llevar la idea al proyecto. Eso es fácil. Que tenga pasión. Y que rebote todas las veces que sea necesario y fracase todas las veces necesario, que el fracaso culturalmente está muy mal visto, porque tenemos una cultura muy mal enfocada y el fracaso se transforma necesariamente en experiencia y en sentido común. Y ese es un activo indelegable e irreemplazable
que uno no lo puede tener si no lo vive. Eso. Bueno, estamos acercándonos al final. Y bueno, te quería preguntar, no, ya lo estuvimos profundizando y hablando durante toda la conversación, pero me interesaría que lo digas. El por qué, ¿no? El por qué detrás de M2, el por qué detrás de todo este recorrido que está diciendo. O sea, ¿qué es lo que hace seguir? ¿Qué es lo que...? El por qué. ¿Sabe que las cosas más interesantes en mi vida yo no las busqué? Las encontré. Y eso tiene que ver con lo que te decía al principio. Una cosa es tener formación y otra cosa es dedicarse a vivir. Sabiendo todo lo que sabes ahora y todo el recorrido que hiciste, ¿volvería a elegir todo de nuevo? ¿Estás contento con esto? ¿Y a vos qué te parece?